Listo. La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y en este día es un tema muy precioso. Le hemos titulado Alabastro. Y usted se dará cuenta de las cosas preciosas que tienen que ver con un alabastro en esta preciosa, no voy a decir que en la noche, ni mañana o tarde, sino que en el momento que usted esté sintonizando esta programación. Y solamente quiero decir, y no solamente, sino que quiero decir muchas cosas, pero la verdad que Dios es bueno y su misericordia se manifiesta día con día. Desde el momento que abrimos nuestros ojos y ya ponemos un pie en el piso, es para alabar, adorar y exaltar el nombre de Dios, porque muchos no lo pudieron hacer. El día de ahora, mucha gente tal vez ya no se encuentra, ¿me entiende? Como dicen, con vida, pero nosotros estamos aquí para adorar y exaltar el nombre del Todopoderoso. Padre, en este momento te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te bendecimos, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres hermoso, eres maravilloso, Señor. No te alabamos ni te adoramos, Señor Santo bendito, por lo que tú puedas darnos, Señor, sino por lo que tú eres. Y en este precioso momento, Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ministrar la vida de todos aquellos hermanos en diferentes partes que puedan ver esta programación, Padre. Y te ruego también por aquellos que no te han conocido, Señor, que extiendas tus brazos de misericordia y que aquellos a los cuales todavía, Señor Santo Eterno del cielo, tal vez ellos no han podido comprender ni entender, Señor, el sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario y tal vez no le han dado el valor que se necesita. Te ruego, Padre, que abra sus ojos, que abra sus oídos, Señor bendito, su entendimiento, para que puedan proceder y reconocer que son pecadores y que necesitan de ti, Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo, como dice en tu palabra, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual haya salvación, sino solamente en tu nombre, por lo cual en esta noche te ruego por todas estas vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor maravilloso. En este día tenemos este programa precioso, que yo me lleno de gozo, de alegría, y la presencia del Espíritu Santo es tan hermosa. Y cuando hablamos de su palabra y predicamos de su palabra, enseñamos su palabra, yo creo que no hay momentos más especiales ni más preciosos cuando estamos nosotros transmitiendo, cuando estamos nosotros dando a conocer quién es nuestro amado. Y en este día que hemos titulado este tema, Alabastro, digo yo, es algo precioso y maravilloso. Porque cuando yo me pongo a pensar que el Señor no nos vino a salvar solamente del infierno, no vino solamente a salvarnos para que conociéramos su palabra y lo conociéramos a Él, sino que vino con el propósito también de que nosotros podamos ser unos instrumentos de sus preciosas manos, esos preciosos instrumentos a su servicio. Y de eso se trata en este precioso momento. Déjame decirte que yo siempre he tenido en la mente y en el corazón. Casi siempre estoy hablando acerca de Efesios 4, 22 y 23. Donde el apóstol Pablo dice que hay que despojarse del hombre viejo y que tenemos que buscar la renovación del espíritu en nuestra mente. Y si nosotros no buscamos despojarnos del hombre viejo y no buscamos la renovación del espíritu en nuestra mente, no podremos ser ese alabastro, no podremos ser esa vasija en las preciosas manos del Maestro para ser usada. Me gustaría que diéramos lectura en el Evangelio según el hermano Juan, y el capítulo 12, donde comienza diciendo la palabra del Señor. Entonces Jesús dice, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Aquel muertito que ya tenía cuatro días de estar en descomposición, que ya apestaba, que su hermana Marta decía, no, ya para qué dicen, ni remuevan la piedra. Ahora resulta que a ese que resucitó mi Señor Jesús, en esta cena se encontraba presente. Y dice en el versículo 2, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. María, Marta y Lázaro, 3 hermanos, que el Señor los amaba y los visitaba en su casa. Pero ahora le habían hecho una cena al Señor, habían preparado una cena especialmente, siempre eran especiales las cenas o las comidas que preparaban para mi Señor. Pero en este momento era mucho más todavía especial, porque dice que ya se acercaba la Pascua. No voy a hablar con respecto de la Pascua, sino que el interés que traigo ahora, de ver el propósito de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos ser ese alabastro, esa vasija en sus preciosas manos. Y dice en el versículo 2, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Versículo 3, entonces dice, María, tomando una libra de perfume de nardo puro,
que costaba mucho. Era de gran valor esa libra de perfume de nardo puro. Dice que ella ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia, dice, de ese perfume. Imagínense qué momento tan especial, qué momento tan precioso, en los cuales están en una cena y están en una reunión. Y el invitado especial se llama Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como invitado especial, que sería bueno que en todos los hogares fuera el invitado especial de todos los días, sentándose a la mesa a compartir los alimentos, que cuando te levantas estás con el Señor, te anochece y te acuestas, estás con el Señor, y que toda hora el Señor esté viviendo contigo, que el Señor esté en tu casa y a donde quiera que tú vayas. Es algo precioso y hermoso cuando podemos verlo desde este punto de vista. Ahora dice que esta mujer, Marta, servía, dice, y ahí estaba María, ahí estaba Lázaro, su hermano que había resucitado mi Señor Jesús, después de cuando tuvo 4 días de muerto. Ahora estamos viendo que María tenía agradecimiento porque el Señor Jesús había hecho en la vida de cada uno de ellos. Y a ella no le importó, en ese momento ella tenía algo de mucho valor, algo que le costaba mucho, pero cuando ella vio al Señor, vio al Maestro, que se merecía eso y mucho más, a ella no le importó el precio de aquello, al contrario, dio lo mejor que ella tenía en ese momento, dio lo mejor que podía dar en ese momento a mi Señor Jesús. Y yo quiero que veas 2 acontecimientos en esto, que yo lo he visto desde este punto de vista. 2 actos que llevó a cabo esta mujer, en el cual, el número 1, al ungir al Señor Jesús con ese nardo puro, dice, que estaba regando a los pies del Señor y enjugando al Señor, dice, ungiéndolo. Déjame decirte que eso era algo que ella era algo que ya estaba profetizado, que a mi Señor Jesús tenía que ser preparado, tenía que ser ungido. Antes de la crucifixión tenía que ser ungido para que fuera ya listo para su sepultura. Y esta mujer se estaba anticipando, esta mujer lo estaba haciendo. Era un acto profético el que yo estaba viendo en este momento, que esta mujer estaba llevando a cabo. Y otro acto profético, que después lo vamos a ver más adelante, es cuando dice que esta mujer derrama ese perfume sobre el Maestro. Y déjame decirte que en aquel tiempo era llamado alabastro. Era una vasija que se hacía de sulfato de calcio. No me preguntes qué es sulfato ni de calcio ni cómo lo hacían. Pero así como hay vasijas de barro, también hay de plata, de oro, de bronce y de otros metales. En el palacio hay de toda clase de vasijas. Y déjame decirte que el Señor nos hizo a nosotros de barro. Por eso tú vas a ver que yo tengo muchos defectos. Vas a ver que los predicadores, los pastores, los que están dirigiendo y los que están predicando la palabra de Dios, si tú te pones a ver sus vidas, vas a encontrar muchos defectos en las vidas de ellos. Pero lo precioso de todo esto es que estamos en un proceso de transformación. Lo que Dios ve es el corazón del ser humano cuando está con aquel deseo y aquel anhelo de poder deshacerse del hombre viejo, de poder renovar el espíritu de su mente, y eso es día con día, reconociendo los errores que comete, reconociendo las áreas que necesitan ser cambiadas y transformadas. Y déjame decirte que cuando se logra esto, cuando estamos en este precioso proceso, vamos nosotros también derramando ese precioso perfume. Aunque ya casi me estoy adelantando a lo que es ese acto profético que yo lo veo en esta escritura. Déjame decirte que es algo precioso y hermoso cuando podemos ser ese instrumento en las manos del Señor, cuando podemos ser nosotros útiles en la obra del Señor. Ahora dice que cuando esta mujer en ese tiempo hacían esas vasijas de sulfato de calcio, y cuando se rompía esa vasija, se derramaba aquella fragancia, aquel aroma, aquel perfume que había dentro de la vasija. Cuando te digo yo, estoy hablando de esa vasija, que nosotros podemos ser esa vasija en las manos de Dios. Dice que nos hizo del polvo de la tierra, nosotros fuimos hechos de barro y Él nos ha ido moldeando. Nos ha ido moldeando, nos hizo de barro. Por eso yo estaba diciendo hace un momento que nosotros tenemos muchos defectos, porque en el barro, en las vasijas, en muchas ocasiones se ven las ranuras, se ven las quebraduras. Pero estamos en ese proceso de transformación. Y qué hermoso es que esta mujer agarra lo de mayor valor para ella. Y cuando rompe ese alabastro y derrama ese perfume, esa fragancia, ese aroma, para ungir a mi Señor, estaba llevando a cabo un acto profético que mi Señor Jesús tenía que ser ungido para su crucifixión y para su sepultura. Ahora,
Cuando dice que aquella casa se llenó, dice, de aquella fragancia, de aquel perfume, porque déjame decirte que nadie puede decir de que la fragancia, los perfumes, cuando se abren los botes, no sale un aroma sabroso. Hay de diferentes clases de aromas, y déjame decirte que este aroma fue un aroma muy especial, porque dice que aquella casa se llenó de la fragancia de ese perfume. Y digo yo, qué hermoso y precioso los que estaban en ese momento, en ese lugar, aquel aroma que recibieron. Pero déjame decirte que no para todos esa fragancia, ese perfume fue agradable. No para todos fue agradable ese perfume, y tú te darás cuenta el por qué. Y a continuación seguimos viendo que dice en el versículo 3, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pero aquí viene el número 4, el versículo número 4, que es muy importante, que no para todos es la fragancia, ese perfume va a ser agradable. Y Judas Iscariote, dice, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, que supuestamente era, no era supuestamente, sino que era aquel que tenía la bolsa, dice, que recolectaba el dinero, era como quien dice el tesorero del ministerio de mi Señor Jesús. Judas, el que lo iba a entregar. Fíjese lo que hace este hombre, dice el versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pregunta, o sea, enfadado, molesto. Pero no era porque le interesaran los pobres, sino que porque él era ladrón y era interesado en los bienes materiales. No había ningún interés de beneficiar a los pobres. Por eso él dice, porque vio que ese perfume sabía que era caro. Y déjame decirte que cuando está hablando de 300 denarios, está hablando aproximadamente de un año de trabajo de un jornalero en aquel tiempo. Si tú hicieras cuentas en este tiempo y se refiriera a un jornalero de este tiempo que gana $10 la hora, que trabaja 40 horas a la semana, $400, por decirlo así, por semana, $1,600 al mes, y tú sacas la cuenta de un año, estamos hablando de alrededor de $19,000. Sacar un regalo para el maestro de $19,000, por decirlo así, en este tiempo. Esta mujer en aquel tiempo era lo que estaba haciendo, dando lo mejor que ella tenía. Dando lo mejor que ella tenía, porque no era para cualquier persona lo que estaba ofreciendo y estaba dando, sino que era para el maestro, era para su Señor, de quien ella había recibido beneficios también. Ahora cuando estamos viendo que no fue ese aroma fragante agradable para todos, porque Judas Iscariote fue uno de los que protestó y diciendo, no hombre, dice, si esto lo hubiéramos vendido por unos 300 denarios, dando a conocer que era un año de trabajo de un jornalero en aquel tiempo. Pero mira lo que dice a continuación, verso 6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces en el versículo 7, mi Señor Jesús dice, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Aquí ya estamos viendo que el Señor Jesús estaba hablando, déjala, dijo. Déjalo, porque ella está llevando a cabo un acto profético de ungir a mi Señor para el día de su sepultura, antes de su crucifixión. Ahora en el versículo 8, le dice el Señor Jesús a este que era ladrón, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, hablando mi Señor Jesús en el estado de ese cuerpo físico que se movía con ellos, se andaba con ellos y comía con ellos. No me van a tener todo el tiempo, dijo el Señor Jesús. Déjala. Ahora cuando yo decía que yo miraba dos preciosos momentos, dos actos preciosos que eran proféticos. Uno era porque esta mujer estaba ungiendo a mi Señor Jesús para su sepultura. Y número 2, porque déjame decirte que ese ungüento, ese perfume que era agradable, para uno iba a ser un perfume agradable para vida y para vida eterna. Y para otro iba a ser un perfume desagradable para muerte y para muerte eterna. Ahora me gustaría que me acompañaras, por favor, al apóstol, vamos a hablar del apóstol Pablo, en 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 2. Acompáñame a 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. 2:14. En donde el apóstol Pablo está hablando de algo
que esta mujer ya había llevado a cabo en aquel tiempo. Y ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 14, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, dice, en triunfo. Pero gracias a Dios, hablando de nuestro Padre Celestial, gracias a Él, que en Cristo, dice, nuestro Padre Celestial nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros, fíjate qué hermoso y qué precioso es esto, porque nosotros somos esas vasijas, nosotros somos ese alabastro, somos esa vasija en la cual está ese tesoro, en el cual está esa fragancia, ese perfume, ese aroma fragante que tiene que ser desprendido por nosotros. Y dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, dice, en triunfo. O sea que en Cristo Jesús estamos en victoria. En Cristo Jesús, déjame decirte que no estamos derrotados, sino que estamos victoriosos todo el tiempo. Porque Él venció al enemigo en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él es vencedor, y si el vencedor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso dice el apóstol Pablo, gracias que en Cristo, dice, gracias a Dios que en Cristo siempre, siempre, no dice de vez en cuando, sino que dice siempre, siempre. Por eso cuando te vienen problemas y pasas por adversidades, dale gracias a Dios también, porque esto negativo, Dios lo va a convertir en positivo y vas a ver las bendiciones más adelante. Hay muchas ocasiones que el cristiano está equivocado, piensa de que nunca se va a enfermar, piensa que nunca va a tener un accidente, piensa que nunca lo van a correr del trabajo, porque le han metido en la cabeza de que estando con Cristo todo va a ser color de rosa. Un evangelio que no es así. Juan, el evangelio de Juan dice claramente que mientras nosotros estemos aquí en el mundo tendremos aflicciones, pasaremos por tribulaciones, por problemas, por enfermedades. Cuando te dicen pare de sufrir, es una mentira. Te presentan a un Jesucristo que te va a decir para de sufrir, creyendo en mí ya no volverás a sufrir, no se te da frío ni hambre. Imagínate qué clase de evangelio sería ese. No es un evangelio como el que trajo mi Señor Jesús, un evangelio en el cual nos vino a enseñar a vivir. Ahora, por eso el apóstol Pablo, cuando lo estamos viendo aquí presente, pero gracias a Dios, dice, dándole gracias a nuestro Padre, que en Cristo, dice, siempre nos lleva en triunfo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que por medio de nosotros, dice, y esto es lo que me gusta, y se siente la presencia del Señor, porque dice que por medio de nosotros, por esta vasija, nosotros somos vasijas del Señor. Por nosotros, dice, manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Alguien dirá, ese perfume, ¿qué es ese perfume? O esa fragancia, ese aroma, ¿qué es? Es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Efesios el apóstol Pablo decía claramente que nos despojemos del hombre viejo y que vayamos buscando la renovación del espíritu de nuestra mente para poder tener un día la mente de Cristo. Y ese es el propósito. Ya no ser visto nosotros, sino que Cristo en nosotros. Porque nosotros somos los que tenemos que manifestar al Señor Jesús. Él se manifiesta a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Por eso decía yo que eso es precioso y hermoso cuando vemos que nosotros somos un alabastro. Hombres y mujeres, un alabastro en las preciosas manos del Maestro. Que donde quiera que nosotros vayamos, vamos a ir desprendiendo ese ungüento, esa fragancia, ese aroma. Es algo hermoso y precioso. ¿Qué es lo que hacía el Maestro? Visitaba a los enfermos, sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los cojos. E incluso resucitaba a los muertos. Lázaro era uno que estaba presente en ese día en la cena que le habían hecho sus hermanas a mi Señor Jesús. Aquel Lázaro que estuvo 4 días en el sepulcro, en descomposición, que hasta su hermana decía, ¿ya para qué? Ya apesta. El Señor viene y lo trae a la vida de nuevo. Ese era mi Señor Jesús, manifestando el poder, manifestando el amor y la misericordia hacia la humanidad. Y qué hermoso que ese perfume, esa fragancia, que mi Padre Celestial está oliendo en nosotros, es la misma fragancia de Cristo. Por eso cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, y estamos buscando la renovación del espíritu de nuestra mente, abandonando al hombre viejo día con día, y que haciendo crecer el nuevo hombre en santidad, un nuevo hombre en Cristo Jesús. Déjame decir que se van a ir manifestando todas estas cosas. Va a ir manifestando el amor de Dios. A través de ti se manifiesta el amor de Dios para los demás necesitados. A través de ti se manifiestan las misericordias de Dios. A través de ti se están manifestando, como dicen,
Aquella gente que está necesitada, que no te ha pedido ningún favor todavía, sino que tú vas y sin que te lo pidan, extiendes la ayuda. Sin que te pidan un favor, tú lo estás haciendo porque estás viendo la necesidad en que se encuentran aquellas personas, manifestando aquel amor, aquella justicia, aquella misericordia de Dios. Por eso dice claramente el apóstol Pablo, que por medio de nosotros se manifiesta el Señor en todo lugar con esa fragancia, con ese aroma. Déjame decirte que cuando tú le sirves a un necesitado, cuando tú haces favor, estás desprendiendo de esa fragancia de Cristo, estás desprendiendo de ese ungüento, de ese aroma fragante. Toda obra buena que hace el Hijo de Dios está manifestando al Señor Jesucristo a través de su vida. Cuando eres una persona mansa, humilde, cuando eres una persona que bendice, y nunca andas de maldiciente, que te hacen cualquier cosa, tú perdonas. Estás manifestando aquella fragancia de Cristo en tu vida y estás dándolo a conocer donde quiera que vayas. Cuando no eres una persona rencorosa, cuando no eres una persona celosa, cuando tú no eres una persona provocativa, una persona que busques la venganza, cuando no eres una persona que estás todo el tiempo pensando y a la expectativa de qué mal te van a hacer, quiénes se acercan a ti, por qué se acercan, y estás, como dicen, a la expectativa de ver qué es lo que va a acontecer en contra de tu vida. No es eso. Cuando estamos manifestando al Señor Jesucristo, es en mansedumbre, en humildad, en sencillez, en amor, en misericordia para con los demás, llevando la justicia hacia los demás. Es precioso y hermoso cuando nosotros estamos viendo en la forma que nuestro Señor, nuestro amado, se manifiesta a través de nosotros, siendo nosotros ese alabastro, siendo nosotros esa vasija, siendo nosotros ese instrumento que Él usa para que se derrame ese ungüento, esa fragancia que llega a la nariz de Dios, y cuando lo ve, no nos ve a nosotros, sino que ve la fragancia de su Hijo amado en nosotros. Y mira lo que dice más adelante, en el versículo 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Y cuando dice entre los que se salvan, porque déjame decirte que esa fragancia de Cristo llegó a nosotros a través de otras personas que nos predicaron, nos hablaron del amor de Dios y nos hablaron de su misericordia y del sacrificio que había llevado a cabo en la cruz del Calvario, y que al tercer día se había levantado, y los apóstoles daban testimonio de lo que había acontecido en aquel tiempo. Y estos hombres de Dios, apóstoles, testificaban día con día del Señor, porque habían comido con Él, habían andado con Él, lo vieron crucificado y después se les apareció ya resucitado. Entonces ellos agarraron aquel valor, y cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios en su vida, no hubo más miedo ni ningún temor, sino que con toda libertad predicaban y daban a conocer al Señor Jesucristo. Y cuando ellos hablaban y predicaban y enseñaban y caminaban, iban desprendiendo la fragancia, iban desprendiendo aquel aroma sabroso, precioso, por donde ellos quiera que iban. Hermanos, eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que seamos esas vasijas, que seamos esos alabastros, que donde quiera que vayamos, vayamos desprendiendo ese aroma, esa fragancia de Cristo. Esa fragancia de Cristo es el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro amado, lo que hemos aprendido de Él. Y dice claramente que para unos es para vida. En el caso mío fue para vida, porque aquellos hombres o mujeres que predicaban el Evangelio, que me llevaron las buenas nuevas de salvación, para mí ese aroma, esa fragancia fue de vida y para vida eterna. Pero para otros, como en el caso de Judas, esa fragancia, esas buenas nuevas de salvación, todo vino a ser para él en muerte, para los que se pierden. O sea que él no pudo disfrutar de esa fragancia en aquel cuarto, en aquella habitación, en aquel lugar, en aquella casa, cuando se derramó ese perfume, esa fragancia. Para Judas fue para muerte, pero para otros ha sido para vida. Para mí ha sido para vida, y todos aquellos que hemos nacido de nuevo, recordemos que somos esa vasija en la cual el Señor quiere depositar su fragancia, en la cual quiere depositar su conocimiento, en el cual quiere darse a conocer a través de nosotros a las demás personas. Así como un día recibimos el Evangelio nosotros a través de otras personas, aquellas personas que estaban desprendiendo de esa fragancia, ese aroma de las buenas nuevas de salvación a nuestras vidas. El apóstol Pablo estaba confesando y estaba diciendo, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva, dice, en triunfo.
y que por medio de nosotros, que somos aquellas vasijas, manifiesta, dice, en todo lugar la fragancia de su conocimiento. El perfume de esa presencia, fragancia, ese aroma no es otra cosa sino la misma presencia, el mismo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En esta noche yo quiero decirte, en esta mañana o en esta tarde, a la hora que estés viendo esta programación, que el Señor te ama, y si Él vino a rescatarte, vino a buscarte y a salvarte, no es para que tú estés sin servirle, vino con un propósito, como una vasija, a llenarte de su presencia, a llenarte de su amor, a llenarte de su misericordia y de su justicia, porque dice que el reino de los cielos no es de comida ni bebida, sino que es de gozo, es de paz, es de justicia en el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual en este día, amigos que no han conocido al Señor Jesucristo todavía, se están perdiendo ustedes de esta fragancia, de este aroma. Y yo no sé si para ti esta fragancia, aroma, pudiera llegar a ser como el caso de Judas para muerte. No deseo que eso suceda, sino que al contrario, que venga a ser de vida esta fragancia para ti, para aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Anhelamos y deseamos con todo el corazón que cuando salimos a las calles y predicamos en las calles, cuando estamos derramando esa presencia, de esa fragancia, de ese aroma, que el propósito es que lleve vida a aquella gente. Pero déjame decirte que en muchas ocasiones vamos a estar llevando esa fragancia que va a ser de muerte para otros, que no van a quererla y la van a rechazar, la van a menospreciar y van a criticar, como hizo Judas. Se hubiera vendido ese bote, dicen, de perfume, ese alabastro, por $300 para darle de comer a aquellos pobres. Mentiroso. Y así habrá mucha gente que se va a perder. Hay mucha gente que se está perdiendo, porque cuando llega ese conocimiento, cuando llega esa fragancia, no la reciben, la critican, se burlan y no la reciben, sino que viene siendo una fragancia, un aroma para muerte en el caso de ellos. Pero que el Señor tenga misericordia de todos aquellos en los cuales nosotros vamos desprendiendo esa fragancia, ese aroma, que el anhelo en nuestro corazón es que sea de vida y para vida eterna en ellos. Ahora cuando dice en el versículo 16, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Dice. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Así que te dejo con este corto mensaje. Te lo dejo y quiero que llegue, penetre en lo profundo de tu corazón. Si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte que tú eres una vasija que un día serás llenada de esa fragancia, de ese aroma, para que lo desprendas donde quiera que vayas, que va a ser el conocimiento de mi Señor Jesús. Padre, en este precioso momento te alabamos, te adoramos y te exaltamos y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que ministre la vida de todos aquellos que están viendo esta programación, de todos aquellos que están, Señor Santo, escuchando esta programación, Señor, y que ellos sean llenos de esta fragancia, que ellos puedan respirar este aroma que sea de vida y de vida eterna en su vida. Padre, gracias te damos y te rogamos que bendiga a cada uno de aquellos televidentes, Señor, en diferentes partes. Bendice este canal 27-2, Maná del Cielo. Bendice a los pastores, bendice a cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, y ponemos todo esto en tus manos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Shalom, shalom, y nos vemos hasta el lunes próximo a las 10 de la noche.